Las 8:15 minutos. 8:15 minutos. Eury Cabral. Gracias a Dios interrumpe Todopoderoso mucho Jesús, a Eury ahora. mi Señor y mi Salvador, y como No, siempre tiene un inicio tema con la que palabra me de conviene. Dios. Santiago 1:17. Todo lo bueno, todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre, de parte de Dios, que es nuestro Padre, quien creó todas las luces del universo. Y le doy gracias. Tú ves que nos protegió a nosotros, Haití está protegiendo. Ay, no, pero, o sea, Nos protegió. es otra cosa. ¿Qué pensábamos nos todos que protegió en del Haití? huracán, que nos proteja de lo corrupto. En Haití, yo estaba muy preocupado. Yo estaba orando por pero eso. es que fue una tragedia en Haití. No, Lo pero que yo digo- pasa, no, Eury, no. espérate, La en términos debilidad los daños de institucional aquí de ese país no permite contabilizar los muertos ni los daños. Pero, es terrible. De la ONU están diciendo la peor crisis humanitaria desde el 2010, Sí. desde el terremoto. Es terrible. Qué bueno. Y eso, somos nosotros. Es como una familia cuando Claro, eso es lo que el digo. más necesitado entra en Preparémonos crisis, ahora el para- que más puede tiene que ayudar. Preparémonos ahora para ayudar. Lo que yo digo es que pensábamos, o sea, ¿qué pensábamos? Que ahora tendríamos. Oye, si hay hambre Mire, donde tu vecino, tu comida no está segura. No, pero oye. Eso le digo a los europeos con respecto al tema que Es está una pasando actitud en antisolidaria. África. Si mi vecino el tiene norte hambre, de yo le doy mi África. comida. Tú le das no, tu tú oíste. comida Sí, y yo le te doy mi quedas comida. sin comer. Sí, claro. Y te quedas sin comer. Sí, me quedo sin comer. Tú le das tu comida y te quedas sin comer. Si él la Oye, necesita más que yo, lo claro. único que el hambre, Eso es ser solidario. el hacen hambre le ha nuestros causado, campesinos. Eso oye, es ser el solidario. hambre le ha causado un líder, un liderazgo irresponsable en los países más poderosos del mundo de Occidente. Ahí yo estoy de acuerdo Ahí contigo. lo han creado, el hambre la ha creado Obama, la ha creado Sarkozy y la ha creado Hillary Clinton. Y George Bush, que no, fue el George primero Bush, que creó. que es parte de ese tinglado y que apoya a Hillary Clinton. George Bush es promotor Pero bueno, de vamos a Ocho y hablar de algo, 17 de la mañana. Voy, Eury mire, Cabral. sí, voy a lo siguiente. Miren, lo primero, ¿verdad? Dar gracias a Dios por todas las cosas, que siga protegiendo, ¿verdad? Cada vez que pasan una de estas situaciones, que sea la mano de Dios que nos ayude a poder primero actuar como hay que actuar correctamente y después ser solidarios con cada una de estas personas. En este caso, preparémonos los dominicanos para ser solidarios con Haití. Mire, ahorita teníamos la discusión. Yo quiero destacar ahora la otra cara, el otro aspecto importante. Es decir, salió una encuesta de la percepción sobre la corrupción, que lógicamente el gobierno y los líderes políticos tendrán que tomar sus medidas frente a eso. De donde estamos, entonces yo voy a poner la otra cara. Eso no se resuelve con relaciones públicas. No, yo voy a poner la otra cara. Se resuelve con esto que yo voy a decir ahora. Con esto que yo voy a decir ahora. Miren, salió otra encuesta igualita que la que salió de la percepción de la corrupción, pero esta es del crecimiento de la economía. Sí. El Fondo Monetario Internacional hizo una evaluación de cuáles son los países, cuáles son las economías, ¿verdad?, de mayor proyección y crecimiento en el año 2016. De 189 países, así mismo como en la otra, pero en esta de 189, República Dominicana, este paisito del Caribe de 10 millones de habitantes, está en el lugar número 20. Es la economía número 20 del mundo que más va a crecer y que tiene una solidez más grande en el año 2016. ¿Y de qué nos sirve el crecimiento, Eury? Si es, perdóneme, para para repartirlo como se está repartiendo lo primero es que en hay que bienes crecer. nacionales, como se están repartiendo en las instituciones cógelo públicas. suave. Miren, lo más importante es lo siguiente. Una economía que no crece no puede distribuir. Yo siempre he dicho, el problema del crecimiento y el desarrollo vienen vinculados. Es decir, usted no puede distribuir lo que usted no puede crear. Lo primero que tiene que hacer una economía, pues ustedes ven, por eso ustedes ven, en el caso de China, por ejemplo, ¿por qué China ha logrado convertirse en una potencia económica mundial? Porque tiene 15 años, 20 años, 25 años, creciendo de manera sostenida, es decir, generando riqueza de manera sostenida. Y lógicamente, usted podrá estar en desacuerdo con el criterio político y podrá decir lo que sea, pero desde el punto de vista económico, los chinos han logrado, primero, mantenerse creciendo, generar muchos empleos, generar mucha riqueza y lograr distribuirlo entre su población. Lo mismo que cualquier nación del mundo que tiene una economía fuerte y sólida. ¿Cuál es la clave de esto? Usted no permitir que su economía se caiga. Porque en la medida en que su economía se cae, se pierde el empleo, se pierde la capacidad de la gente de poder consumir y, por tanto, la capacidad de poder vivir bien. Entonces, una economía tiene que seguir creciendo de manera permanente. Yo siempre digo, ¿cuántos años ¿cuál ha tiene sido la creciendo característica economía, fundamental? ¿Cuántos años tiene la economía nuestra creciendo? En todos los gobiernos del PLD. En los únicos que decreció ¿Cuántos fue lo años de, tiene el PLD de corrido? Va a tener 20 años. Va a tener 20 años. 20 años creciendo. Entonces, déjame decirte esto. La policía no conocen de ese crecimiento. Sí, siguen ganando salarios. No. Si tú le aplicas la inflación,
ganan la mitad o un tercio de cuando Balaguer. Oye, que ¿sabes cuánto ganaba? No, ¿cuánto gana? Déjame decirte, Oli, ten cuidado que tú estás hablando con un economista. Si tú evalúas el salario de los policías a lo de ahora, están ganando 10,000 veces más que cuando ganaban. 10,000 veces más. Vamos a someterlo a la inflación. Pero espérate, no. Vamos a someterlo a la inflación. Los que están ganando 10,000 veces más son los funcionarios. No, con todo inflación. Esa es la élite del es al revés. gobierno. Oye, lo que pasa, están ganando lo que 10,000 pasa veces es lo más. siguiente, que la sociedad camina, hay áreas donde hay que avanzar mucho más y ahí en eso estamos de acuerdo. Exacto, en la alta burocracia. No, en esa área. Viceministro, designarle más paquetes de privilegios. Oye, uno de los que dice aquí que el que ha llevado la voz cantante aquí para el aumento general de salario soy yo, porque creo que ella es válida. Es decir, el aumento y la de ley de salario. Que la aquí hay que reestructurar el Estado. No. Aquí hay que disolver, aquí hay que cancelar, oye, aquí hay que suprimir más del 40% del servicio exterior. Gente cobrando en dólares sin servir de ningún servicio al Estado dominicano. Pero oye, lo primero que hay que garantizar es que la economía crezca. Y esto es un proceso que va, y yo creo que vamos avanzando bastante en eso. Mucho hemos avanzado. O sea, la República Dominicana de hoy es absoluta, o de los últimos 4 años, digamos, es absolutamente, y todo el mundo lo sabe, totalmente diferente a todo lo que había antes. Es decir, hemos logrado mantener el desarrollo, mantener el crecimiento. Incrementar el pero lo más importante es que y las políticas sociales, sobre todo. En sociedades como la nuestra, donde cambiar todo es un proceso bastante difícil, porque hay muchas situaciones políticas. Lo importante es esto que está aquí. Es decir, nosotros somos la economía número 20 en crecimiento en el mundo, señores. Es decir, frente a situaciones en el mundo que están provocando serios problemas a naciones, seguimos siendo nosotros, primero, la economía de América Latina que más crece. Una de las economías del mundo que más crece, donde hay mayores niveles de inversión, donde hay mayor estabilidad. Es decir, somos un país que en términos económicos tenemos una envidiable posición. Y eso debe ser valorado y tenemos que mantenerlo. Mire, tenemos en la línea telefónica al general Juan Manuel Méndez del COE, que nos va a dar, en las 6, nos va a dar una evaluación de cómo está la situación ahora a propósito de este huracán, esta tormenta. General, ¿cómo está usted? Buenos días, señores. Buenos días al país. Buenos días. Y antes de la primera pregunta, felicitarlo a usted y a todas las personas, hombres y mujeres que han trabajado en el COE. Me imagino que son pocas horas de sueño que usted tiene en los últimos días, ¿ah? Y a los voluntarios de la Defensa Civil y de Cruz Roja a nivel nacional, que muestran que todavía tenemos gente que trabaja por vocación en servicio del país. Aquellos que lo hacen sin recibir remuneración. De verdad, gran felicitación, general, a usted y toda la gente que se ha entregado para que el país pueda esta situación manejarla de la mejor manera. Muy amable. Los que viven en ciudades donde casi está saliendo el sol, piensan que el peligro pasó. ¿Es así? No ha pasado. No ha pasado. ¿Por qué? Explíquenos. Porque se espera milimetría de lluvia que pueden alcanzar todavía los 100 milímetros. Wow. Y con la saturación de suelo que tenemos, un vaso de agua que usted vierta en una de esas provincias que está saturada va a provocar inundaciones repentinas y puede provocar deslizamiento. Okay. Le pedimos a la población no descuidarse porque mantenemos todavía el mismo nivel de alerta de ayer. ¿Cuál es el último boletín de los daños que hemos recibido por el impacto del campo nuboso y de los vientos que nos dejó este huracán? Bueno, el Centro de Operación de Emergencia ha preparado un boletín intermedio, un boletín preliminar para poder hablar con ustedes, los medios que por lo regular cierran antes de las 11 de la mañana. Entonces, para que no se vayan sin ningún tipo de información, por favor. preparado. Viviendas afectadas tenemos al momento 1.247. Eso va a cambiar en el boletín de las 11 porque está entrando datos al centro que hemos ido validando y computándolo. Vivienda con daños parciales 16. Vivienda destruida 25, desplazado a casa de familiares, informa la Defensa Civil 25.384. Personas fallecidas, ya la habíamos enunciado en el día de ayer. Es decir, que no hubo más víctimas, gracias a Dios. Gracias las a 4 de ayer, las que anunciamos por acá. Así es. Una pregunta. Esperamos que no haya más. Perdón, ¿usted terminó o faltan algunos datos? Faltan algunos datos. Ajá, sí, adelante. Albergados oficiales tenemos 1.522. Comunidades incomunicadas tenemos 40 hasta el momento y puentes afectados tenemos 2. El ministro Gonzalo Castillo está ahora mismo en Barahona, siempre me ha estado escribiendo. Ayer estuve en Bauruco y anduve prácticamente todo el sur, que las provincias del sur fueron las más afectadas, y también Atomayor y el Ceibo y San Pedro de Macorís. Bien. Si tiene alguna pregunta, ahora sí podemos entrar en... Sí, con el tema de las alertas, tenemos entendido alerta verde como expectativa de un peligro, amarilla un eminente riesgo y rojo cuando ya impacta la zona. Pero ayer me decía un profesional joven,
¿Cómo distinguir una alerta roja, que se supone que es lo peor, que se supone que cuando esto ocurre impacta y se suspende trabajo y demás, con lo que está pasando ahora, que hay alerta roja, pero los profesionales van a su trabajo? Sí, lo que pasa es que la alerta roja, en un lenguaje técnico, yo le puedo decir, cuando el fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daño a las personas, a los bienes, carreteras y otra infraestructura y el medio ambiente. Pero si yo le digo, por ejemplo, que en el rojo lo que debemos estar en un lugar seguro, es mucho más fácil para que la población lo pueda entender. Al igual que en amarilla, como usted lo acaba de decir, lo que la población debe estar preparada, porque ya viene el evento y debe estar también ya con todos sus ajuares en un lugar seguro, igual que ellos también. Y en verde es estar atentos, darle seguimiento a las informaciones, porque hay probabilidad de un impacto de un evento. Esos son los significados de la alerta en lenguaje llano. Okay. Ahora, con la pregunta que usted me hace del tema de la labor y todo eso, lo que se hace con el tema de la labor es que debe ser tanto el Ministerio de Trabajo como la Presidencia quienes determinen en esa. Nosotros como técnicos lo que hacemos, le recomendamos al país lo que se debe hacer, pero ya son otras instancias del Estado que toman esa decisión. Bien, entonces en las próximas 48 horas se pueden esperar lluvias y el peligro, porque los suelos están saturados y pueden haber deslizamientos de tierra. Y no solamente eso, también este fin de semana se prevé en la llegada de una activa onda tropical que va a seguir generando precipitaciones. O sea, otra viene por ahí ya. Exactamente, hay una onda tropical, para que la gente no confunda. No es una tormenta, no es un disturbio, no es una depresión. Sí. No, hasta ahora no es eso. Es lluvia. Pero es agua, mucha agua. Lo que se espera para el fin de semana, por lo que le pido estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia y con la ONAMED, dándole estricto seguimiento a esos boletines. Ustedes tienen mi celular, la población lo tiene, que es el 809-773-4447. Un funcionario conectado con la sociedad. 809-472-0909. A cualquier información, no se descuiden. No hay excusa para decir que no esté informado, porque yo le doy mi celular y mantengo el contacto con la persona. Si no puedo levantar el teléfono porque estoy muy ocupado, le devuelvo la llamada o le contesto por el WhatsApp. ¿Cómo no? Perfecto. Así es. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Juan Manuel Méndez. Gracias. Eury, entonces continuamos. Eury, permíteme decir que el senador Charlie Mariotti, representando a su provincia, Monteplata, amplió la información de AMET y dice hay que evitar la autopista del Nordeste o buscar vías alternas. A la altura, como decíamos, del kilómetro 16,5, ha crecido Yabacao, que es un afluente de Los Sama, nace en Vallaguana y en Los Haitises. Dice, que es después del segundo peaje en el sentido sur-norte. Y yo le decía, ¿y cuál es la alternativa que hay? Dice que el que va para Nagua, que coja la ruta anterior, Villamella, Monteplata. Entonces ya ustedes saben, creció Yabacao y hay que evitarse después del segundo peaje con dirección sur-norte. Gracias al senador Charlie Mariotti. Sí. Decía entonces que en el caso de la economía, oigan esto, dice el Fondo Monetario Internacional que las economías más importantes del mundo, como son China, Rusia, Brasil y Estados Unidos, no van a crecer un 2%. Sin embargo, hay países emergentes, hay países en vía de desarrollo, como el caso de la República Dominicana, que logran la proeza de estar alrededor de un 7% del crecimiento de su Producto Bruto Interno. China crecerá sobre el 5%. Sí, pero no es cierto. Revisa claro, es inferior el crecimiento al que tuvo el año anterior. No, creció un poquito más porque China ha desacelerado, pero no va a llegar al 7%. Entonces, lo que dice es que la mayoría crecerán entre 2%, Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, y ahora ¿cuánto de ese componente en el caso de apalancamiento, como dicen ustedes? Pero espérate, Oli, déjame terminar la idea. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver un crecimiento global. Un crecimiento global. Oli, síguelo interrumpiendo. No, pues yo le interrumpí también a él muchísimo ahorita. No, lo que yo le digo es que es verdad que la economía ha crecido exponencialmente. Y va a seguir creciendo. Ahora vamos a ver quiénes se han quedado con ese crecimiento. La economía global. ¿Quiénes se han beneficiado? La economía global del mundo va a crecer un 3.1% aproximadamente. Es decir, nosotros estamos doble por encima de lo que es el crecimiento. Evaluaron a la baja el crecimiento de tu presidente de allá. No, mi presidente va a crecer, la economía dominicana va a crecer en un 7%. Un momentito. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Mientras el mundo en sentido general
va a crecer alrededor de un 3%. La República Dominicana tiene previsto crecer este año alrededor de un 7%, es decir, más del doble del crecimiento del mundo. Dice que, verá, esto es una de las pruebas. Cuando ustedes ven el mapa que presenta el Fondo Monetario Internacional, ustedes se ven que en el caso del Caribe, la única economía importante de crecimiento es la República Dominicana, que en caso de América Latina, junto con otras naciones de América Latina, es la única que tiene este crecimiento. Es decir, que en términos económicos, nuestra economía sigue siendo un referente importante para el mundo, sigue siendo un referente importante para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque en la medida, reitero, que usted va produciendo cada vez más riqueza, es en esa medida que usted puede distribuir esa riqueza. Y lógicamente, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Si se controla, el gobierno si se evita lo que tiene que hacer corrupción, es seguir desarrollando sus políticas sociales, porque el proceso de enfrentamiento de la corrupción y de una serie es un proceso bastante largo, que conlleva una serie de elementos que el gobierno ha dado pasos firmes no es largo, en términos institucionales, porque lo fundamental para evitar la corrupción en la República Dominicana es en términos institucionales usted crear precisamente instituciones que la eviten, que consigan que el gobierno lo que tiene lo pueda administrar de la mejor manera. Y el gobierno del presidente Medina va en ese sentido. Lo importante es que no deje de haber crecimiento, es decir, que cada vez más la República Dominicana siga siendo una de las economías más sólidas de América Latina, una de las economías más sólidas del mundo, siga creando riqueza, creando empleo, porque crear empleo es la mejor forma de enfrentar la pobreza en nuestros países. Cambio fuera, Mauricio. El sol de